Saludo cordial para todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Estamos comenzando Perfiles de la Democracia a través de Telecafé en la recta final ya, para que el próximo 11 de marzo todos los ciudadanos mayores de 18 años salgamos a ejercer nuestro derecho al voto en nuestro país. Es una fiesta democrática y así lo debemos de entender los ciudadanos. No debemos de quejarnos siempre a través de las redes sociales o con los vecinos, no. La mejor forma de manifestar nuestro descontento o nuestro acierto, si lo tenemos con algún gobernante, es allí en las urnas. Así es de que, por favor, próximo 11 de marzo, todos a votar en nuestro país. Nuestro invitado el día de hoy es un docente y también columnista que ha decidido lanzarse al mundo de la política. Les hablo de Hernán Roberto Meneses. Hernán, ¿qué tal? Bienvenido a Perfiles de la Democracia. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia de Telecafé. Le podrá sonar a muy frase de cajón, a muy pregunta de cajón, pero es obligada. Usted como columnista, ¿qué lo motivó a postular su nombre? Porque, si mal no recuerdo, usted en alguna vez dijo que acceder a la política es un mar de dificultades. Y si usted está tranquilo, ¿por qué decidió adentrarse en ese mar de dificultades? Gracias. Bueno, mira, yo creo que como Fajardo me cansé de la legadera y me cansé de decir que este país estaba lleno de dificultades, de problemas, de la corrupción y que no íbamos para ninguna parte. ¿Y cómo resolver los problemas de la política? Lastimosamente es solo haciendo política. Eso es como lavarse una mano que está sucia. Es con la otra mano que nos lavamos la mano sucia. Es con la política como resolvemos los problemas de la política. Y entonces decidí dar un paso hacia la política de la mano de Fajardo. Él hace 18 años se dijo no más alegadera, cogió un volante, se fue a recorrer las calles de Medellín, intentó ser alcalde de la ciudad, no lo logró, y en una segunda oportunidad lo consiguió, después fue gobernador de Antioquia. Inspirado por Fajardo, pero también por Mocus, estoy en la política porque creemos que deben haber personas decentes en la política y Risaralda merece un mejor Congreso. Bueno, hablemos precisamente del señor Sergio Fajardo. Aparte de usted seguir este legado político, ¿qué más admira usted de este señor? Que es un matemático, que es un científico. Me leí con mucha atención su libro y voy a hacer una infidencia en este programa con relación al libro y a mi admiración por Fajardo. Yo había escuchado a Fajardo varias veces y particularmente una vez aquí en Pereira en un debate sobre la cultura, cuando estábamos en ese proceso de si se liquidaba o no la el Instituto de Cultura. Y él vino y se presentó ante un auditorio lleno en Luz y Tejada, en el Santiago Londoño, y dijo: yo soy Sergio Fajardo, un matemático, un científico. Y a mí eso me quedó sonando, porque decir que una persona que se define como científico, pues debe tener una obra científica. Y yo me fui a investigarlo, y me fui a ver si en efecto era un científico, o si estaba presumiendo de serlo. Y en realidad Sergio Fajardo es un matemático que ha contribuido a la construcción de la ciencia matemática. Él estudió teoría de sistemas, teorías de cómo los lenguajes matemáticos, que son muy diversos, pueden tener unas consistencias en unos y otros campos. En la biología, en la física, en la matemática, en la biología o en la física se usa la matemática. Cómo lo que rige en un campo puede regir en los demás. Y de ahí sus contribuciones con un profesor que él empezó a admirar cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, y fue tal su admiración y su preocupación por las teorías de este caballero que se fue a buscarlo a la Universidad de Wisconsin y se hizo doctor en esas materias de él. De allí nace su preocupación porque las cosas funcionen de la mejor manera. Viene a Colombia y se va a la Universidad Nacional, tiene una columna en El Espectador, habla sobre ciencia y tecnología, y todo su bagaje matemático lo lleva a la política, con el objeto de poder hacer que se entiendan las personas, qué dicen las personas y cómo dentro de unas estructuras, que es la estructura constitucional o legal de un país, fluyen las ideas de las personas para que puedan haber acuerdos. Si uno se pone a ver la manera como procede Fajardo, es la de un científico que está aplicando de una ciencia dura a una ciencia social. Bueno, profesor, yo lo veo usted muy crítico, lo veo muy analítico. ¿Cómo ve usted la clase política dirigente del departamento de Risaralda? Le voy a resumir con los hechos, no con situaciones. Si uno se pregunta
en los 51 años de vida administrativa de Risaralda, que acabo de cumplir el 1 de febrero, ¿qué es aquello que hizo el departamento, que es como un papá que tiene unos hijos, que son los municipios? ¿Qué hizo ese papá con el abuelo, que es la nación? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué hizo el papá con el abuelo en favor de sus nietos o de sus hijos? Yo le voy a dar una respuesta. Es posible que hayan mejores que esta que voy a dar. La respuesta es ninguna, nada. El departamento no ha hecho nada con la nación. El Risaralda es una institución fallida porque no hemos hecho un proyecto, no hemos ido donde el abuelo a decirle, mire, ayúdeme a hacer esto. ¿O qué hemos hecho? El viaducto lo hizo César Gaviria, el viaducto no lo hizo el departamento con la nación. Y esa es mi propuesta que tengo para los risaraldenses es la que hagamos cosas que requieran de la ayuda de la nación. Porque hay cosas que uno puede hacer como hijo, hay otras que necesita de la ayuda del padre y hay otras que necesita de la ayuda del padre y del abuelo. Aquí hay cosas que necesitamos que colaboración, o para decirlo en un lenguaje más técnico, de la concurrencia y de la subsidiariedad del Estado, o sea, del nivel local, departamental, regional y nacional. Por ejemplo, cito varios ejemplos. El San Mateo. El San Mateo es un proyecto que excede a nuestras capacidades como municipio y que debe contar con la concurrencia de la nación. Pongo otro ejemplo. Es decir, permítame, profesor, es decir que usted no es partidario de que el batallón San Mateo sea trasladado. Yo soy partidario de que sea trasladado para que se convierta en un gran parque y he sido un adalid de esa idea y fui el ponente en el foro del 24 de marzo en representación de los colectivos y he venido apoyando esa iniciativa con rigor, con vigor, con energía y sigo pensando que el batallón San Mateo debe ser un corredor biológico que una a Otún y Consota y el río Cauca y los nevados. O sea, el corredor biológico del cual usted propone a los ciudadanos dentro de todo lo que usted pueda hablar con ellos. Así es. Entonces, fíjense que ahí hay una actividad para hacer con la nación y estas dos adicionales. Primero, consolidar el eje cafetero, que incluye a Cartago y los municipios que están en su vecindario. Eso no es una propuesta mía, es una propuesta que está en Steve Davis, que es un consultor de planeación nacional y cuyos resultados se llevaron a un COMPES, al COMPES 3819, y se llevaron a la ley del plan de desarrollo que hoy rige en Colombia, que es la consolidación de un sistema de transporte, de manera que podamos salir de aquí, del estudio de Telecafé, abordar un bus e irnos a comer oblea a Chipre y volvernos en la noche. ¿Cómo le parece que intenté ir a un espectáculo en el Teatro Fundadores y llamé a preguntar a qué hora sale el último bus de Manizales a Pereira y me dijeron a las 9 de la noche y el espectáculo se terminaba a las 11? Es un absurdo que entre Pereira y Manizales el último bus salga a las 9 de la noche. Nosotros necesitamos integrar a Pereira, Armenia, Manizales y Cartago en un sistema de transporte porque solo en 30 kilómetros a la redonda están todas esas poblaciones. O sea, eso es un área metropolitana. Consolidar un mercado de 3 millones de habitantes. Esa es la otra iniciativa que requiere del concurso de la nación. Y la siguiente iniciativa es mucho más importante, que es la siguiente. El desarrollo económico tiene que ver con que usted tenga más ingresos, con que yo tenga más ingresos, con que la camarógrafa tenga más ingresos, con que el canal tenga más ingresos. ¿Cómo le podrían duplicar a usted el sueldo? Si Telecafé tuviera el doble de la audiencia, si llegáramos a más personas, si usted fuera no un presentador de un canal pequeño que tiene una audiencia de 1 millón o 2 millones de habitantes, sino que un canal que opere sobre 10 millones de habitantes. Y entonces ya usted no tendría 10.000 seguidores en su cuenta de Twitter, sino que tendría 50.000. Y entonces usted tendría un mejor ingreso. ¿Y cómo hacemos para que eso ocurra? Muy sencillo, mire, aquí está Cali, que tiene 5 millones de habitantes a su alrededor. Aquí está el eje cafetero, que tiene 3 millones de habitantes a su alrededor. Y entre los dos hay 1 millón de habitantes, que son Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, etc. Pero además tenemos a Buenaventura, que tiene 400.000 habitantes y es un puerto. Permítame, la configuración de esos tres elementos. Profesor, porque es que usted ha mencionado algo del canal y me da pie para decir lo siguiente. El canal, de acuerdo a estudios de IVOPE, porque nosotros
nos movemos por esta importante empresa, ha tenido un crecimiento bastante importante, no solamente en la región cafetera, sino también en el resto del país, a través de los diferentes cable operadores, también con la llegada a DirecTV. Esto me sirve para hacer aquí la acotación bastante importante, y también a través de redes sociales hemos tenido también un notable crecimiento con los nuevos programas en este año 2018, y es la oportunidad para que los televidentes con espacios como este también se conecten y conozcan la democracia. Ahora sí, profesor, permítame, porque es que usted tocó un tema muy importante. Dijo una cosa tan importante como la siguiente: ¿por qué le siguen tanto a Telecafé en el exterior y en Colombia? Porque esta es una zona expulsora. Mire, yo tengo 2 hijos y los 2 viven en el exterior, lo cual es una tragedia para unos padres de familia. Así ellos estén bien. ¿Por qué? Porque los debemos llorar todos los días, porque ellos extrañan su tierra, porque es allá donde tienen más oportunidades. Colombia tiene 6 millones de colombianos en el exterior, es la segunda ciudad más importante de Colombia. Y Pereira tiene más de 100.000 personas en el exterior. Usted nota que hay un naufragio, hay un acto terrorista en cualquier lugar del mundo, y hay un risaraldense, hay un pereirano entre ellos, porque somos muchos que estamos afuera, porque esta es una región expulsora, porque aquí no hay oportunidades. Pero para que haya oportunidades necesitamos consolidar una gran ciudad, una ciudad de 10 millones de habitantes, que sería más importante que Bogotá. Permítame, profesor, porque es que usted ha tocado temas bastante importantes, pero la idea es que los televidentes vayan teniendo claridad sobre ellos. Usted hablaba sobre una integración de transporte en esta zona que iría desde Cartago, lógicamente Armenia, Pereira y Manizales. ¿Cree usted que una propuesta de esas estaría encaminada también a levantar los peajes que hay en este momento? Los sistemas de transporte lo que hacen es hacer que los peajes sean menos importantes, porque cuando uno se monta en un bus, uno no se pregunta si el señor del bus va a pagar o no va a pagar peaje. Esa es la importancia de los transportes públicos. Recordémosle a los televidentes que en el caso de Pereira o Manizales o Armenia, que conozco estudios de la matriz origen-destino, nos indican que solo el 8% de los viajes que se hacen en esas ciudades se hacen en transporte privado. El 8%. O sea, de cada 100 viajes, estamos hablando de todos los viajes a pie, en bicicleta, en bus, en todos los modos de transporte, en moto, de ese universo, solo el 8% se hace en carros particulares. No estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo con los peajes en el eje cafetero. En el eje cafetero se producen 300.000 o se recaudan 300.000 millones de pesos en peajes al año, en 8 peajes que hay en el eje cafetero. O sea que en el horizonte de una concesión, y las 2 concesiones, tanto Autopistas del Café como la autopista Pereira-La Paila, están a punto de concluir gracias a que están demandadas ante tribunales de arbitramiento. O sea, en menos de 1 o 2 años, esas concesiones van a revertir a la nación. Lo que debemos pensar en relación con los peajes y en relación con esos 9 billones de pesos de los cuales vamos a disponer en los próximos 30 años es qué obras hacemos. Pero lo que está ocurriendo es que gracias a que los particulares tienen la posibilidad de presentar APPs, asociaciones público-privadas, ya la concesión Pereira-La Paila le presentó a la ANI una propuesta de extender por 27 años el cobro de Cartago 2, el que está entre Cerritos y Cartago, para hacer solo 10 kilómetros que hay entre Pereira y La Virginia. Eso no lo debemos permitir, y las autoridades, tanto el alcalde de Pereira como el gobernador de Risaralda, se han hecho los de la oreja mocha en este campo y han dejado que eso camine, que eso fluya, y estamos a punto de que se convierta en una realidad jurídica. Estoy de acuerdo con que hay que modificar los sistemas de peajes y que esos peajes deben estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los intereses de los contratistas. Profesor, pero ¿cómo unir voluntades en los 3 departamentos para crear ese sistema de transporte único en la región? Yo le voy a decir qué es la voluntad política, le voy a dar la definición que le doy a mis estudiantes en la universidad. Los políticos son como los músicos en una fiesta. Cuando usted hace la fiesta de 15 años de su hija, le dice a los músicos que contrata: mire, me toca esta y esta pieza, pero usted se anima a conversar con sus amigos y se le olvida la lista de reproducción. ¿Qué creen que tocan los músicos? Pues lo que les da la gana. Los políticos hablan de lo que le importe a los ciudadanos. Aquí lo que se necesita es más ciudadanía, más activismo, más colectivos, más participación, para que los políticos hablamos de lo que realmente le importa a los ciudadanos. Yo vengo representando de alguna manera colectivos, vengo de un activismo ciudadano,
Y creemos que lo que hay que hacer es estar al frente del Batallón San Mateo, de la consolidación de un sistema de transporte, que eso está en un COMPES y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no son ideas mías. Aquí lo que yo estoy diciendo es, yo me apropio de unas cosas que están en planeación nacional para defenderlas y ponerlas a funcionar y hacer una gran ciudad. ¿Por qué Nueva York y Londres son los dos polos principales del capitalismo mundial o de la economía mundial? Porque son dos grandes ciudades. Si uno no está al lado de una gran ciudad, está al margen del capitalismo y está al margen del desarrollo. Estas propuestas para generar más empleos, miles de empleos, para convertirnos en la metrópoli más importante de Sudamérica, porque no hay una configuración más grande ni más importante en todo Sudamérica, desde Santiago de Chile hasta Panamá, más importante que la configuración o que el dipolo Cali, eje cafetero con Buenaventura. Profesor, pero hablemos nuevamente sobre el tema ambiental, que es bastante importante. ¿Cómo sería la consolidación de ese corredor biológico que usted está proponiendo aquí en el departamento de Risaralda? Muchas gracias por la pregunta. Miren, aquí tenemos el Nevado del Ruiz y aquí tenemos a Tatamá. Y en medio de esas dos cordilleras fluye el río Cauca. El 53% del territorio de Risaralda es un parque o tiene una figura de parque, parque nacional, parque departamental, municipal o reserva de la sociedad civil. Pero esos relictos, esos parques están aislados. Hace 150 años todo era un continuum de bosques, pero llegó la civilización, o lo que hemos llamado la civilización, y acabó con la vida, la hizo disfuncional. Y entonces los osos, el hábitat mínimo de un oso de anteojos es 1.000.000 de metros cuadrados. Eso suena mucho y lo hago a propósito, son solo 100 hectáreas, pero en metros cuadrados suena muy grande. Los osos, los guatines, las aves migratorias, más de 59 especies de aves migratorias cruzan por aquí. Tengo un plano de 1760 que muestra que alrededor de Cartago había un gran lago, que seguramente era el lugar por donde pasaban las aves migratorias. Ese lago fue desecado para hacer agricultura y así sucesivamente le hemos hecho grandes males al territorio. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que esos parques que conforman el 53% a lo largo de los ríos y las quebradas conformen un entramado que reconfigure, que regenere la conexión entre la cordillera central y la cordillera occidental, y a través de la cordillera occidental, donde está el andén pacífico y donde nace el río San Juan y desemboca en el océano, pues tengamos un continuum, que recompongamos el medio ambiente. Entonces tenemos una propuesta ambiental sólida, que es simple, es recuperar las rondas de los ríos. No estamos diciendo hay que tumbar pues, las ciudades o hay que hacer o los cafetales, no, estamos diciendo recompongamos la conectividad biológica a través de los corredores. Profesor Renan, últimamente ha tomado mucha vigencia el tema del turismo con avistamiento de aves. ¿Es usted partidario de esta iniciativa? Soy partidario del turismo de naturaleza. Este es un lugar maravilloso, este es un lugar muy singular en el planeta. Y es muy singular porque la formación geológica de este lugar, aquí donde estamos nosotros sentados hace 200 millones de años, era el Océano Pacífico. Y por un fenómeno en el que se desprende el continente suramericano del continente africano, que formaban una sola masa continental que se llamaba Gondwana. Después ese continente que queda a la deriva choca con la placa Nazca y emergen los Andes. Ese es el último evento geológico importante que ha ocurrido en la historia planetaria y en consecuencia vivimos en el neotrópico. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es un producto novedoso, está apenas aflorando. Entonces este lugar, que es denominado el neotrópico, está lleno de aves endémicas, pero está lleno también de flora y de fauna, de mariposas, de insectos, de ofidios, de batracios. Entonces este no solamente es un lugar de avistamiento de aves, este es un lugar de avistamiento de microbios, de insectos. O sea que este es el lugar para atraer no solo avistadores de aves, sino para atraer científicos y personas que les atraen la vida en general, porque este lugar es un lugar maravilloso y la función que nosotros tenemos aquí es la de cuidarlo. Si hay algún verbo que nosotros debamos conjugar adecuadamente, profundamente, aunque sea muy femenino y eso me encanta, es el verbo cuidar.
aquí vinimos a cuidar. Y por eso estamos proponiendo la constitución de esos corredores biológicos, para restablecer nuevamente el equilibrio natural y para que todos los seres vivientes, porque no somos los únicos seres vivientes sobre este planeta, y yo no quiero solamente ser representante de los ciudadanos de Risaralda, quiero ser representante de los seres vivientes de este territorio y de que recompongamos el territorio. Ellos no votan las aves, no votan los batracios, no votan los animales, pero yo quiero representarlos. Profesor Hernán, usted ha expuesto diferentes puntos referente al tema ambiental, pero usted, al momento de inscribir su candidatura, se ha referido a 3 rounds en la política. El primero, la renovación del Congreso. ¿Cómo lograr la renovación de este importante órgano de nuestro país? Sí, señor. La elección de presidente, hemos dicho, tiene 3 rounds. El primer round es el Congreso, porque si elegimos a Sergio Fajardo como presidente, lo que le estamos apuntando es a una transformación profunda de la vida colombiana. Y en octubre del año 19, cambiar alcaldes, gobernadores, asambleas y consejos. O sea, en menos de 2 años los colombianos tenemos una tarea que es transformar a Colombia. Y el primer paso es dotar al presidente de la República de un buen Congreso. Permítame, profesor, es que precisamente ese fenómeno se podría dar, en el que se tenga un Congreso de mayorías uribistas, santistas, otros movimientos, pero digamos que podría salir elegido un presidente muy diferente a lo que hemos tenido pensado, porque las encuestas nos están mostrando, por ejemplo, a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, que están punteando, y podría llegar uno de ellos dos al Congreso, a la presidencia de la República, perdón, pero tendrían un Congreso en contra. Así es. Por lo tanto, lo que invitamos es que en esta elección del 11 de marzo le demos a Risaralda un mejor Congreso. Sí hay por quién votar. Aquí hay un profesor, un docente que no ha hecho política. Y lo que queremos es oportunidades para la gente. Y lo que pedimos es una oportunidad. Pero ¿cómo ganar ese primer round con los ante ciudadanos? una situación? Ahí está la respuesta. La respuesta la tienen los ciudadanos. Si los ciudadanos comprenden que la elección de Senado y Cámara es el primer round de la transformación de Colombia, de dotar al presidente, el que sea, de un buen Congreso. Risaralda merece un mejor Congreso. No más los mismos con las mismas. Lo que les pedimos es una oportunidad. Nosotros no hemos gobernado. Yo voy a los foros y me encuentro, por ejemplo, con un liberal que dice que le vamos a dar a los campesinos más viejitos una pensión. Y digo, pero si ustedes llevan 200 años gobernando el país, ¿por qué no lo han hecho? ¿Cómo que están hablando del futuro? Aquí lo que estamos es evaluando qué es lo que ha ocurrido. Aquí lo que estamos diciendo, como lo acabamos de mencionar hace un momento, es que nuestros hijos se tienen que ir a buscar oportunidades. ¿Quién de los risaraldenses no tiene un familiar en el exterior? El 20% de los risaraldenses tiene un familiar en el exterior, cuando en Bogotá es solo el 4%. O sea, aquí hay una situación grave. No más los mismos con las mismas. Profesor Hernán Roberto Meneses, nos quedan pocos segundos. En 30, por favor, en 30 segundos, en su Cámara invite a los risaraldenses a votar por usted a la Cámara de Representantes. Risaralda merece un mejor Congreso. Risaralda merece tener un proyecto, un sueño. Y lo que le estamos proponiendo es la conformación de una gran ciudad entre Cali y Eje Cafetero y la consolidación del nodo del Eje Cafetero propiamente. Esa sería la manera de que se produzcan miles de empleos, de atraer capital y de que todos tengamos mayores oportunidades. Esta también es una evaluación. El 11 de marzo, todas las personas que están elegidas y que nos avergüenzan, que porque están en la cárcel con los escándalos de Odebrecht, con la mermelada, dejan de tener trabajo, dejan de ser congresistas. El 11 de marzo, usted tiene la posibilidad de elegir. Sí hay por quién votar. Meneses es una opción. Pues, profesor Hernán Roberto Meneses, gracias por estar en Perfiles de la Democracia. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes muy amables, no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales @canal Telecafé. A todos ustedes muy amables, hasta una próxima oportunidad.